Buenas tardes, hermanos. El Señor me los bendiga a todos. Bueno, antes de poder proseguir, vamos a estar orando, pidiéndole al Señor que Él sea quien dirija pues cada una de las palabras y que sean las adecuadas y que puedan calar en lo más profundo de nuestros corazones. Oremos. Señor y Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias, primeramente porque nos has permitido estar aquí, a pesar de la lluvia, a pesar de la fuerte lluvia. Señor, tú has querido que estemos aquí, que estemos, oh Dios, reunidos, alabándote, exaltando tu nombre, reconociendo tus múltiples maravillas. Y por sobre todas las cosas, Señor, ser advertidos, ser dirigidos, guiados por tu revelación, que es la palabra que tenemos en la Biblia. Gracias, Padre, por este momento. Y te pedimos, oh Dios, que lo que se vaya a estar planteando desde este podio, oh Padre, sea para la necesaria edificación de los que escuchan, oh Señor, para la pronta aplicación de esos principios en nuestra vida y para que, como estuvimos cantando, Señor, podamos glorificarte, Señor, por sobre todas las cosas. Gracias, Señor, gracias, porque ninguno de nosotros es digno de poder estar en un conjunto de personas que tú has, oh Dios, preparado sus corazones para que crean en ti y para que te obedezcan. Gracias, Señor, por este privilegio. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, en la tarde de hoy tenemos que darle seguimiento a un tema que ya se ha iniciado. El pastor ha estado hablando acerca de lo que es el evangelio, el evangelismo, el compartirlo a los demás. En los grupos pequeños, en las células, se ha estado hablando, entre otras cosas, del evangelismo, el evangelismo intencional. Ser personas que comparten el evangelio, pero habiendo planificado y establecido una agenda para compartir el evangelio con los demás. Y eso es algo que obviamente nosotros tenemos que procurar. No podemos dejar esto de anunciar el evangelio a lo casual, a lo fortuito, bueno, a la coincidencia de que una situación se dio, sino estar todos los días dispuesto a compartir el evangelio con los demás, sabiendo que eso es a lo que nos ha llamado el Señor. Antes de poder entrar pues de lleno a lo que vamos a estar hablando, recuerdo una anécdota que contaban referente a esto de ser evangelista, de compartir el evangelio. Había una persona en los Estados Unidos que todos los días compartía el evangelio con alguien. Diariamente esa persona, aunque sea a una, le compartía de Jesucristo a alguien. Pero sucedió que un día no lo hizo. No lo hizo. Eso le causó cierta inquietud. La persona no se sentía muy bien. Y bueno, y decidió pues salir de su casa e ir a dar un paseo, y en medio de ese paseo poder conversar con Dios y decirle: bueno, Señor, perdóname porque hoy no he podido hablarles a otros del evangelio, de ti, de lo que tú quieres que el hombre crea. Y justamente en ese momento, mientras él iba pensando en eso, un poco avergonzado por no haber tenido esa práctica ese día, se encuentra que va caminando por un puente y justamente se encuentra con una persona que estaba por tirarse al precipicio de ese puente. Obviamente él detiene a la persona, le pide que por favor no haga eso y aprovecha
para compartir el evangelio del Señor. Entonces, con esta anécdota, ¿qué podemos decir? Bueno, esta persona que normalmente hacía eso, que era su costumbre, porque lo tenía como una intención diaria de todos los días hacerlo, el día que rompió esa costumbre, Dios le lleva también a que pudiese cumplir eso, salvándole la vida a una persona que se iba a suicidar, y además de eso, extenderle pues lo que era el mensaje del amor de Dios para la vida de esa persona. Dios quiere que nosotros tengamos experiencias parecidas a esa. Pero ¿cómo vamos a tener experiencias parecidas a esa si no cultivamos ser evangelistas intencionales y evangelistas diarios? Si no lo somos, mire, van a haber personas que se van a estar aventando posiblemente del edificio Tornillo, y por no tener esa costumbre no lo vamos a evitar que se tiren. No le vamos aún a compartir el evangelio. Entonces, por lo tanto, hermanos, tenemos que primeramente en nuestra mente fijar eso, de ser intencionales, compartir el evangelio, aunque la persona se indisponga decididamente a hacerlo. Bien, en esta tarde vamos a estar compartiendo el tema que yo le he titulado, hermanos, y a veces uno para titular los mensajes uno pasa cierto problema, ¿no? Pero el título de esta meditación es la esencia del evangelio y cómo proclamarlo. ¿Por qué le hemos puesto este título? Porque el evangelio, que es el que está contenido en la palabra de Dios, es esencialmente un mensaje que tiene que comprenderse a cabalidad, y que habiéndolo comprendido a cabalidad, entonces tiene que compartirse. Muy mal uno comparte lo que no entiende. Y si tú compartes lo que no entiendes, créeme que a mí me ha pasado que cuando he participado a otros de un conocimiento que yo no tengo claro, yo termino diciendo disparate. Me tocó una vez, nada más, y se lo digo como ejemplo, me tocó una vez en mis inicios como docente hablar de los átomos, y yo el concepto de átomo lo tenía bien enredado, y terminé hablándole de otra creación, de otro universo y de otro tipo de materia. Al fin y al cabo, gracias a Dios, ninguna persona que supiera química en ese momento me oyó, porque me hubiese lanzado de ese colegio. Porque lo que dije, y yo mismo fui consciente, que fue un tremendo disparate. Por lo tanto, hermanos, igualmente con la palabra, con el evangelio, nosotros no podemos estar compartiéndola si necesariamente no la conocemos bien. Entonces, ¿qué es el evangelio? Bien, el evangelio, hermanos, y la palabra evangelio que nosotros tenemos en nuestra lengua española es la traducción que se da, y ya anteriormente hemos hablado de eso, de una palabra griega que se pronuncia evangelión. Esa palabra en el griego viene de dos raíces: eu, que significa bueno, y angelión, que significa mensaje. El buen mensaje, o como nosotros normalmente escuchamos, las buenas noticias. Eso es de donde viene la palabra evangelio en nuestra lengua, que es prácticamente la palabra griega, la hemos sacado y la hemos puesto en el lenguaje castellano. Sin embargo, en el idioma inglés, por ejemplo, nosotros vemos que la palabra evangelio se dice gospel, ¿verdad? ¿Y de dónde viene esa palabra? Esa palabra viene también de dos términos en inglés, que es Godspell, es decir, la historia de Dios. Y según un célebre reformador y traductor de la Biblia al inglés llamado William Tyndale, él decía que el evangelio o el Gospel eran
las buenas, alegres, gozosas y felices nuevas que al corazón del hombre hacen alegrar, lo hacen de puro gozo cantar, danzar y saltar. Obviamente esta definición de Tyndale no era la más exegética, pero sí era honestamente producto de una experiencia que él había tenido con el Evangelio. Conocer el Evangelio a él lo hizo ser feliz, lo hizo ser gozoso, lo hizo cantar, lo hizo danzar, lo hizo saltar. Si nosotros conocemos la vida de William Tyndale, nos vamos a dar cuenta que William Tyndale predicaba el Evangelio en las plazas en Inglaterra, cuando en la época en la que él vivió era prohibido hacerlo. Tenía que ser necesariamente en una capilla y tenía que ser en latín. Y sin embargo, Tyndale lo hacía en el inglés de la época, al público que lo escuchara el monarca y el plebeyo. ¿Qué más nosotros podemos decir de esta palabra evangelio? Bien, la palabra evangelio, que hemos dicho anteriormente, que es el término griego evangelión, significa esencialmente, y eso es lo que vamos a concluir, buenas noticias. Pero, hermanos, hay que aclarar algo en este momento. En el idioma griego existían dos formas en la antigüedad de griego: el griego clásico y el griego helenístico koiné, que era el griego comercial entre las diferentes comunidades grecoparlantes que había, y se comunicaban con un dialecto común. En el griego clásico, en el griego de las novelas como la Ilíada, como el de la Apología de Sócrates y demás, que era el griego literario, el griego fino, el término evangelio tenía al menos dos significados. ¿Cuál era el primero de esos significados? El primero de esos significados era la recompensa que se le daba a un mensajero por transmitir una buena noticia. Llegaba un mensajero donde un destinatario le daba una buena noticia, y por ser una buena noticia esa persona era premiada. Eso es lo que significaba en primera instancia evangelio. Pero también tenía una segunda acepción o un segundo significado. Y evangelio eran los sacrificios que se le ofrecían a los dioses al recibir las buenas noticias. Bien, el mensajero llegaba, daba la buena noticia, se le daba un premio. Pero por dar la buena noticia, la comunidad se reunía, hacía sacrificios a los dioses y se alegraba por eso. Entonces, nosotros en nuestro significado de evangelio vamos a tener, hermanos, que se guarda también estas dos acepciones: el premiar al mensajero y el hacerle sacrificios a Dios por ese buen mensaje, por esa buena noticia. Posteriormente, hermanos, en el griego que les estoy hablando, que era el griego común o el griego comercial, tenemos dos documentos en donde la palabra evangelio, que significa buena noticia, se usa. El primer documento es la Septuaginta, o la traducción al griego del Antiguo Testamento, donde la palabra evangelio se usa para describir la buena noticia de una victoria militar. Los que tradujeron el Antiguo Testamento al griego, en las partes del Antiguo Testamento donde había que dar una buena noticia en el ámbito militar, pusieron evangelión. Y yo quisiera que estuviéramos buscando brevemente Primera de Samuel, capítulo 31, versículo 9. Primera de Samuel, capítulo 31, versículo 9. Ok, y lo leo, hermanos. Dice: y le cortaron la cabeza
y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. En la parte de este versículo 9 donde se habla de las buenas nuevas, es donde los traductores del texto hebreo al griego colocan la palabra evangelio. ¿Y de qué se trata esto que acabamos de leer? Bueno, precisamente de la muerte de Saúl y sus hijos en la última guerra que tuvieron contra los filisteos. Nosotros sabemos que Saúl y sus dos hijos murieron. Hay versiones que dicen que lo atravesaron con flecha y otra dice que él se lanzó encima de su espada y se mató. El asunto es que cuando los filisteos constatan, se aseguran que es Saúl por las vestimentas que tiene, oye, eso fue una fiesta. Lo regaron por toda Filistea. Y esa noticia llegó a ser una buena nueva. Un evangelio para ellos. ¿Por qué? Porque tenía la significación de que era una victoria militar que se había conseguido. ¿Qué otra acepción tiene? Bueno, en el caso del nacimiento de un niño. Y en Jeremías capítulo 20, versículo 15 también se utiliza la palabra evangelio. Jeremías capítulo 20, versículo 15. Miren lo que dice el pasaje. Dice así: maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Aquí Jeremías está contando, oiga, su propio nacimiento. Jeremías se estaba arrepintiendo de haber sido escogido por Dios como profeta para darle mensaje a los judíos. Miren, yo me imagino el fastidio y la decepción que tenía Jeremías cuando él le hablaba al pueblo y les entraba por un oído y les salía por el otro. Entonces, en medio de ese despecho, de esa frustración, Jeremías dice: maldito el hombre que dio las nuevas a mi padre. Maldito el hombre que le dio el evangelio a mi padre que yo había nacido, porque hubiese preferido no haber nacido. Y curiosamente, como les dije, hermanos, en el texto griego, esa es la palabra con la que se tradujo la circunstancia esta de dar la noticia de su nacimiento. También en los salmos se usa evangelio como un verbo que alude a la justicia y al poder de Dios. Y bueno, son dos pasajes, pero vamos a leer solamente uno por aspecto de tiempo. Salmo capítulo 40, versículo 10. El Salmo 40, versículo 10, dice lo siguiente. Dice: no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. El decir, he publicado. El decir, no encubrí. El decir, no oculté. Es la palabra griega evangelio en el texto griego del Antiguo Testamento. El no encubrir, el no ocultar, el publicar es evangelio. Se usa, como dije, como una alusión a la justicia y al poder de Dios. Y por último aquí, en este texto hebreo traducido al griego, tenemos que en Isaías se identifica al ungido de Dios que salvará a su pueblo. En Isaías capítulo 40, Isaías capítulo 40, versículo 9. Miren lo que dice Isaías 49. Dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved, aquí
al Dios vuestro. Aquí se está haciendo un anuncio de el ungido de Dios, que es el Dios de ellos, que va a salvar a Israel. Y la palabra evangelio es subir a un monte alto, y la gente no subía a los montes altos simplemente a mirar qué es lo que había abajo. Era a dar voces altas, anuncios de que algo había ocurrido. Por eso se utiliza ahí posteriormente la palabra anunciadora. Desde el monte alto se evangelizaba, es decir, se daba una buena noticia. Y en este aspecto fue referente al ungido de Dios. Entonces vemos en la Septuaginta esta, más sin embargo el segundo texto en donde la palabra evangelio significa buena noticia es en el Nuevo Testamento, como nosotros ya sabemos. Y en el Nuevo Testamento la expresión transmite, hermanos, el componente central del mensaje de Jesucristo. Y tiene varias acepciones. Una es el Evangelio de Cristo. Yo quisiera que estuviéramos leyendo en este caso, dos versículos. Marcos 1:1. A ver si alguno de los hermanos me pudiera leer Marcos 1:1 y otro que me esté leyendo 2 Corintios 10:14. 1:1. Ajá, ¿qué dice Marcos 1:1? Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Principio de la buena noticia de Jesucristo. La buena noticia de la cual habla el Nuevo Testamento, desde Mateo, hasta Apocalipsis, es de Jesucristo. De más nadie. Es la única y exclusiva buena noticia. ¿Qué dice 2 Corintios 10:14? Porque no nos extendemos demasiado para llegar hasta vosotros, y que también hasta vosotros hemos llegado con el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo, muy bien. Y aquí estamos nosotros viendo a Pablo defendiendo su ministerio de frente a los corintios. Nosotros sabemos las circunstancias que tenían los corintios y también la relación un poco tortuosa que tenían con Pablo. Y Pablo en este aspecto le dice, porque no nos hemos extralimitado. Posiblemente a Pablo le habían dicho que él se había extralimitado, etcétera. Él dice, no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar a vosotros con el Evangelio de Cristo. Y Pablo se lo dice de manera tajante. Lo que nosotros venimos aquí a anunciarle no fue ni palabra mía, ni invento mío, fue el Evangelio de Cristo, la buena noticia de Cristo. Y también en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo se atribuye al Evangelio como algo suyo, se apropia de él y lo llama mi Evangelio. Y yo quisiera también poder examinar dos textos. Ahí mismo en 2 Corintios, el capítulo 4, versículo 3, Pablo dice, 2 Corintios 4:3, Pablo dice, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Ese mismo Evangelio que Pablo les dijo a los corintios, que es lo que él desde el principio les comunicó, Pablo está diciendo que ese evangelio es de él y que si estaba encubierto, a los que se perdían les estaba tapado, cubierto, vedado, oscuro. Y 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14. 2 Tesalonicenses 2:14 dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le está hablando a los tesalonicenses que ellos habían sido escogidos para salvación. Salvación a la cual Dios les llamó
¿Mediante qué? Mediante el Evangelio, que Pablo dice en este contexto, dice que es nuestro para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, ¿qué tenemos en cuanto a lo que es la definición de Evangelio? El Evangelio es la buena noticia de Cristo, pero que es la buena noticia que tenemos que entenderlo, que viene de parte de Dios y que no necesariamente va a satisfacer nuestros gustos, porque esa buena noticia está definida por lo que Dios ha querido definir. Nosotros muchas veces hoy, ¿qué encontramos de evangelio? Bueno, evangelio de la prosperidad. Ese evangelio, yo voy, doy una plata y se supone que Dios me tiene que gratificar o multiplicar un montón de veces la cantidad de dinero que yo aboné. Eso no es evangelio. Bueno, es evangelio para los que creen eso, porque es una tremenda noticia, me imagino, dar una semillita y que eso se multiplique por montones. Pero no es el evangelio que la Biblia define. Entonces, hermanos, entendiendo esto, porque como dije al principio, ¿cómo vamos a compartir algo que no sabemos ni siquiera lo que significa? Habiendo entendido esto, entonces, creo que podemos pasar a la siguiente parte. ¿Y cuál es la siguiente parte? Ver un poco cómo se debe proclamar ese evangelio, esa buena noticia, que al fin y al cabo nos debe traer gozo. ¿Por qué? Porque nos pone en paz con Dios cuando lo creemos. En primer lugar, hermanos, ¿cómo debo proclamar el evangelio? ¿Cómo debemos proclamar el evangelio? ¿Qué tenemos que decirle a las personas a las cuales llegamos de manera intencional para ofrecerle este mensaje? En primer lugar, lo que le tenemos que decir a esas personas es que Dios es el creador y es dueño de todo. Si usted no le dice eso a la persona, usted no le va a terminar compartiendo el evangelio. Usted le va a terminar compartiendo alguna filosofía o alguna apreciación muy personal de lo que usted cree que es el evangelio. Pero lo primerito, hermanos, lo primerito que debemos compartir con los demás es que Dios es el creador y es dueño de todo. Que Él creó la tierra y todo lo que hay en Él. Como dice Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16. Colosenses 1, 15 y 16 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y esto de primogénito que nosotros ya sabemos que no significa el primer creado, sino el primado, el que está por encima, el primogénito de la creación. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La mejor forma de intencionalmente decirle a una persona que le vamos a mostrar el evangelio es decirle: Dios creó todo y tú eres su creación. Para de contar. El evangelio nuestro es un evangelio teocéntrico, cristocéntrico, pero muchas veces, muchas personas predican y comparten un evangelio antropocéntrico, centrado en el ser humano. Hermano, parta del hecho de que todo gira alrededor de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el creador y es dueño de todo. Romanos 1, 18 al 22 dice la razón por la cual este principio ofende a la gente, pero que se ofendan con gusto, hermano. Usted está cumpliendo la orden de Dios de decirle lo que es. Romanos 1, del 18 al 22 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres
que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ya Pablo lo estaba diciendo, el mensaje no le gustó, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hermanos, nosotros como evangelistas intencionales tenemos que decirle a la gente que Dios es el creador y que el hecho de que Él es creador posiblemente no le va a gustar, pero que así son las cosas y que si no lo quiere creer es un gran necio. Iba a decir un estúpido engreído, pero no. Así dice una canción, hermano. Es un gran necio. Es un gran necio. Dios es el creador y el dueño de todo. En segundo lugar, ¿qué debemos compartir? ¿Qué debemos proclamar a aquellas personas que queremos que oigan el evangelio? Que Dios es perfectamente santo. Eso es otra cosa que a la gente le arde un poco cuando le compartes de manera transparente, de manera confrontativa el evangelio. Y miren, hermano, yo quiero abrir un paréntesis y decir algo. Si ustedes ven la forma en que Jesucristo compartía, y al igual los apóstoles, no lo hacían para complacer al oyente, lo hacían era porque estaban obedeciendo a Dios. Así que si en algún momento usted ve que la persona se le engorila, oiga, usted está predicando bien. Bueno, aunque no lo haga con esa intención, ¿no? Pero si ya de manera gratuita la persona se molestó, oiga, voy bien, vamos bien. Bien, entonces, Dios es perfectamente santo. El ser humano, a diferencia de Dios, es pecador desde el mismo inicio. Y eso lo vemos, hermanos, en Génesis, capítulo 3, versículo 6. Y muchos dirán, ¿por qué me voy tan lejos? Porque precisamente para hablar de la santidad de Dios tenemos que ver el primer momento en que el hombre tuvo que demostrar que no era igualmente santo como Dios. Y dice, Génesis capítulo 3, versículo 6, que y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Nosotros sabemos qué es lo que ocurrió aquí. Estaba Eva, viene la serpiente, le dice, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, y por ahí no nos dijo eso. Él no dijo de ciertos árboles. No, pero es que Dios sabe que si tú comes eso vas a ser como Él. Y la Biblia dice que, bueno, el pasaje que estábamos leyendo, el mismo versículo, dice que ella se olvidó de la orden que Dios le dijo. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Y vio el fruto codiciable y lo comió. Y no solamente lo comió, se lo dio a Adán. El ser humano es así. Peca y ven tú también conmigo, sí. ¿Para qué solos? Se puede hacer en conjunto. Entonces vemos aquí que esto ¿qué nos dice? Que el mismo principio el ser humano demostró que Dios es el santo, el ser humano no. Y Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Primera de Samuel 2:2 nos habla de que Dios es santo. Primera de Samuel 2:2. Hermanos, si ustedes ven que yo los estoy llevando de un lado a otro de la Biblia, me disculpan. No es mi intención hacerlo, pero sí creo que es un poco necesario para poder tener el contexto de lo que estamos leyendo.
Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2 dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Eso lo dice Ana en el momento en que ella va al templo y derrama lágrimas para que Dios le concediera un hijo. Y Dios le dice: ok, yo te lo voy a conceder, pero ese hombre va a ser apartado para mí. Y en medio de ese regocijo que le produjo saber eso, que posteriormente se cumplió, ella dice, y es una gran verdad lo que dijo: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Y yo pienso, hermanos, que Ana, la mamá de Samuel, dijo eso porque ella se comparó en santidad con Dios y dijo: no, hombre, ¿qué va? Esto es abrumador. No hay Dios, no hay santo como Jehová. No hay ser totalmente alejado del pecado y perfecto como este que me está concediendo este favor, esta dicha de poder ser madre. Ella misma estaba aceptando su pecaminosidad. Hermanos, esto es importante. ¿Por qué? Porque la persona que al final de que usted le comparta el evangelio logra arrepentirse, precisamente se va a arrepentir porque va a contrastar, a comparar su pecado, que es mucho, con la santidad infinita de Dios. Ninguna persona se puede arrepentir si usted la está adornando y alabando, diciéndole que usted es lo mejor y que usted no peca y que usted es perfecta. Ninguna persona se arrepiente así. El que se arrepiente porque su pecado se le confronta. Y como decía mi mamá, se le restriega en su cara. A veces es difícil restregar las cosas en la cara. Pero por el bien espiritual de una persona, por la eternidad de su alma, yo creo que es bueno. ¿Sí o no, hermano? Amén. En tercer lugar, habíamos hablado que Dios es el creador y dueño de todo y que Dios es perfectamente santo. En tercer lugar, Dios requiere obediencia. Pero, ¿qué sucede con ese requerimiento de obediencia? El hombre no lo cumple porque ha pecado. Y quisiera también ver algunos versos. Aquí yo tengo 17 textos y no los vamos a poder leer todos. Sí vamos a escoger algunos, hermanos. Y en primer lugar, ¿qué dice Romanos capítulo 6, versículo 23? Romanos 6, 23, un pasaje conocido por muchos de nosotros y que también es utilizado en esto de evangelismo, de evangelizar, de compartir el evangelio con los demás. Romanos 6, 23, ¿qué dice, hermano? Léalo si lo tiene usted. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Solamente quiero hacer una pregunta. ¿Quién es el que paga con muerte por el pecado del hombre? El diablo. Es el diablo, hermano. Es Dios. ¿Por qué Dios es el que paga con muerte? Porque demanda del hombre obediencia y el hombre no lo cumple. Por eso es que al inicio les comentaba y les refería lo siguiente, hermanos. El evangelio que nosotros le vamos a predicar a las personas debe ir desde la perspectiva de Dios. Y es de la única manera que la persona se va a arrepentir, si es que se arrepiente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Habla o evoca un pasaje del Antiguo Testamento y Pedro pues lo repite en su carta.
pero primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Y dónde están estos pasajes en el Antiguo Testamento? Bueno, para el que los quiere anotar, están en Levítico capítulo 11, versículos 44 y 45, y Levítico capítulo 19, versículo 2. En esos dos pasajes de las Escrituras, Dios les dice eso a su pueblo, sed santos porque yo soy santo. También, hermanos, tenemos que, este es un problema que continúa porque no hay nada que podamos hacer nosotros mismos para poder acercarnos a Dios. El pecado nos limita a acercarnos a Dios. Y en Isaías capítulo 64, Isaías 64, versículo 6, miren lo que tenemos. Isaías 64, 6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Quiero que sepan, hermanos, que tanto la palabra suciedad como trapo de inmundicia son eufemismos que se están utilizando, porque las palabras que van ahí son fuertes. Así que yo les dejo eso a su investigación personal para que usted vea la fuerza de la recriminación que Dios le estaba haciendo al pueblo y que nos hace a nosotros cuando dice que nosotros somos, o sea, nosotros, nuestras personas, somos como suciedad, trapo de inmundicia. Hermano, cuando usted lea el significado de eso, usted se va a alarmar para que usted vea cómo Dios ve al ser humano que no se ha arrepentido y que insiste en estar en su pecado. Piense ahora mismo en lo más feo, en lo más fétido, en lo más asqueroso. Bueno, eso que usted está pensando es chiquito a lo que realmente estaba el texto pues original diciendo ahí. Hermanos, Dios requiere obediencia, pero como un ser que espiritualmente es como un trapo de inmundicia, como una suciedad, va a poder cumplir, va a poder ser obediente a Dios. Y eso se lo tenemos que decir a las personas a las que le compartimos el evangelio. Sí, hermano, no se lo podemos ocultar. Porque muchas personas creen que acercarse a Dios es un favor que uno le hace a Dios, y no es así. Dios nos está haciendo un gran favor que nos estén compartiendo el evangelio de manera clara, a lo mejor fuerte, ofensiva, pero de manera clara y sincera. Bien, la Biblia, hermanos, es clara cuando dice que Dios es el que salva, y nosotros en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 leemos eso, de que en medio del pecado del hombre el que salva es Dios. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Miren lo que dice. Este es un pasaje también conocido por muchos de nosotros, y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Interesante, este pasaje dice que por la gracia, por algo inmerecido que Dios quiso tener, somos salvos. Eso lo creímos y eso nos ha hecho salvos. Pero dice, interesante, esto no de vosotros, o sea, no tienen en su ser la naturaleza para que esto sea de ustedes. Primero, dice, no por obras. ¿Y saben por qué, hermanos? Las obras no alcanzan la salvación. No porque el hombre no pueda hacer, no porque el hombre no haga obras buenas, es porque el hombre no puede hacer obras buenas. Porque la naturaleza se lo impide. Vemos en Génesis, ¿qué decía el texto antes del relato del diluvio? Y vio Dios que el pensamiento del hombre era de continuo hacer el mal. Y créanme que
Dios dice lo mismo del ser humano en la actualidad. Lo único que no nos ha mandado un diluvio, que nos está dando una gracia, nos está dando un paréntesis para que podamos escuchar el mensaje y creerlo. Pero es el mismo juicio. Nosotros, cualquiera de nosotros, si no estuviésemos en el camino del Señor, estuviéramos pensando de continuo solamente el mal. Y créame que en algunos momentos, estando en el camino, pensamos en el mal. El que no ha pensado en el mal, que me levante la mano. Bueno, yo no la voy a levantar porque yo honestamente me confieso aquí como que tengo bastantes malos pensamientos a diario. Entonces, el hombre es pecador. ¿Qué otra cosa? En cuarto lugar, Dios envió a su Hijo a morir. Aquí también hay una multiplicidad de pasajes, pero vamos solamente a mencionar algunos. Nuevamente, hermanos, Génesis capítulo 3, versículo 16. El relato del inicio del problema, capítulo 3, en el huerto del Edén. Dice 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente es tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Oiga, desde el inicio, el plan de Dios fue anunciarles a Adán y a Eva que la salvación iba a venir a través de un sacrificio de su Hijo Jesucristo. Porque dice, bueno, la simiente tuya y la simiente de la serpiente van a estar en enemistad y a la serpiente le van a dar en la cabeza, pero a esa simiente de la mujer la iban a herir en el calcañar. Iba a sufrir, iba a tener que morir por poder restablecer esa comunión con el hombre. Desde el Génesis lo estamos viendo. ¿Qué más podemos decir? Bueno, Jesucristo murió para pagar la consecuencia de ese pecado que desde el inicio se dio. Y quisiera poder ver este pasaje, uno más, para saltar al otro punto. Pero ¿qué dice Isaías? Capítulo 53, versículo 5. Isaías 53. Isaías 53. Nuevamente Isaías 53, 5. Dice así: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. ¿De quién se está hablando? Del siervo de Jehová que iba a sufrir. Y ese siervo de Jehová que cumple a cabalidad todo lo que se está diciendo es Cristo. Y en Hebreos capítulo 7, versículo 27, Hebreos 7, 27, dice lo siguiente. Dice, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Jesucristo es el gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque en este pasaje se está comparando los dos sacerdocios. El sacerdocio levítico, los descendientes de Aarón, ellos, antes de poder participar en la expiación de alguien, tenían que primero expiar sus propios pecados. Pero el sacerdote, según el orden de Melquisedec, que es Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, él no hizo eso primero y fue lo suficientemente poderoso para hacerlo una vez
y para siempre. Eso se lo tenemos que decir. Sí, esto suena como, ay hermano, esto es muy teológico. Bueno, háblele teología pues. Porque si va a convertirse a sabiendas de lo profundo que es el evangelio. No por encimita como quien le pasa barniz a un mueble. Miren, yo he barnizado, y le voy a decir, nada más para utilizar, yo he barnizado muebles con polilla, y créanme que se ve bonito, pero se me desbarata al final. ¿Qué hubiese sido lo mejor? Bueno, tratar de repararlo, o sea, tratar de sanarle la polilla. Y si no se puede, botarlo mejor. Pero yo una vez quise ser más pifioso, pues bueno, le puse barniz y un buen día eso fue un derrumbe. Y todo el barniz se perdió. Hermano, si esto parece profundamente teológico, bueno, hermano, estudie teología y compártale a la gente teológicamente profundo porque es así. Es así. Yo he sido, hermano, y le digo porque anteriormente me enseñaron una técnica para evangelizar. No voy a decir el nombre porque tampoco quiero, no quiero estar haciendo leña en el árbol caído, pero esa técnica era de que en menos de 15 minutos uno tenía a la persona dispuesta para hacer una oración y que se entregara a Cristo y todo. ¿Y quién ha dicho que compartir el evangelio solamente va a durar 15 minutos y no puede extenderse a varias sesiones? Bien, yo conozco un hermano, y ya con esto termino las anécdotas, porque quiero seguir. Pero yo conozco un hermano que demoró 3 años. Y esos 3 años eran visitas de un pastor que les iba a contestar a él inquietudes teológicas que él tenía. El hermano este que le estoy contando, él no tenía la menor intención de convertirse porque él era hasta Rosacruz. Pero cada vez que el pastor iba, me cuenta ese hermano, él ya murió, que aparentemente el pastor se pasaba pilando, estudiando profundamente para poder hablar con esa persona. Un buen día dice que llegó y le dijo él al pastor, pastor, yo estoy preparado para dar un paso de fe para creer al Señor. El pastor parece que había perdido la esperanza. Después de 3 años, con conversaciones de altura teológica, no barnices superficiales. Entonces, hermanos, esto también tenemos que decírselo al que nos está oyendo, que Dios envió a su Hijo a morir, con las implicaciones profundas de la teología aún, que tengamos que explicarle por qué Cristo tuvo que venir, qué es expiación, qué es redención, qué es sustitución, qué es vicario, todo eso sí es posible, para que la persona entienda de qué se va a arrepentir y en qué va a creer. En quinto lugar, dice, el hombre necesita arrepentirse. Tú tienes que decirle a la persona, necesitas arrepentir. Pero si yo no he hecho, yo no he quemado a mi mujer, yo no he cogido droga, yo no miento. Yo una vez le dije, me acuerdo de un estudiante que me dijo, dije que no iba a decir más anécdotas, pero bueno, una vez un estudiante me dice, profesor, yo no miento, ya mentiste. Más mentiroso es el que dice que nunca ha mentido, porque ya de por sí mentiste. Hermanos, aunque la persona diga que no peca, uno tiene que decirle, sí pecas, y tienes que arrepentirte, e ir con la Biblia, como por ejemplo, ¿qué pasaje uno puede referirle a esa persona? Bueno, Isaías 55, versículo 7, volvemos a Isaías está de moda. Isaías 55, versículo 7. ¿Qué dice Isaías 55, 7? Ya estamos terminando, hermano. No se me duerman, por favor. 55, 7, perdón. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La gran pregunta que uno pudiera hacerse al leer este pasaje es, Isaías
¿A quién les dice esto? Le dice esto al pueblo escogido de Dios, al pueblo de Israel, que tenía la ley. Entonces, si se lo dice a ese pueblo que tenía la ley, ¿por qué no nos lo va a decir a nosotros que en mucho tiempo la ignoramos y que también tenemos la misma condición de pecaminosidad abierta, flagrante y descarada? En el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 24 al 25. Este es el antepenúltimo y luego un último y ya, hermano. Juan capítulo 12, versículo 24 al 25. Juan 12, 24 al 25 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. La curiosa comparación o símil que usa el Señor con el grano que cae a la tierra. Bueno, yo no soy agricultor, pero yo entiendo que la semilla, cuando cae a la tierra, antes de germinar, sufre un deterioro. Casi hasta que muchas veces se cree que se perdió la semilla. Y de repente usted ve que brota, sale la plantita, la hojita, vienen las raíces y lo que usted ve posteriormente es una mata, un frijol, lo que sea. De igual manera uno necesita, así como el grano, morir, arrepentirse, porque si no se arrepiente, no puede germinar para vida nueva, no puede tener salvación. Miren lo que le dice el apóstol Pedro a los discípulos, a los oyentes que estuvieron en su sermón en Jerusalén, cuando ellos le dijeron, ¿qué haremos? Él le dice, arrepiéntase cada uno y bautícese. Pero primero, ¿qué les dijo? Arrepiéntanse. Oye, pero esa era gente religiosa que estaba yendo a una festividad. ¿Cómo que le va a decir que se arrepientan? Bueno, se los dijo. Y ellos aceptaron que necesitaban arrepentirse. Y ellos creyeron. Y ese pasaje que dice al final, y ese día se añadieron a la iglesia tantas personas. Y era gente que estaba en una festividad religiosa y se arrepintieron. Mucha gente le va a decir, pero si yo voy a la iglesia, yo tengo obras buenas, necesitas arrepentirte. Porque el pasaje de Efesios, ¿qué nos dice? No por obras. Necesitas arrepentirte. Necesitas dar la espalda al pecado, aceptar que pecaste, darle la espalda y mirar a Cristo, que es el que puede salvar. Si no, no se hace. Si no, no hay salvación. Y 2 Tesalonicenses capítulo 1, 2 Tesalonicenses 1, 7 y 8 dice lo siguiente, hermanos. Segunda Tesalonicenses 1, 7 y 8 dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, si obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, qué tremendo eso. El que se arrepiente es porque obedeció el evangelio del Señor Jesucristo. Para los que no, se les va a dar retribución como una llama de fuego. Se está diciendo que aquellos que no se arrepienten no consideran arrepentirse, pues van a pagar las consecuencias. Y eso usted se lo tiene que decir. Sí, se lo tiene que decir. Porque si no, entonces él va a sufrir esa retribución que habla ahí.
Y por último lugar, hermanos, en Cristo hay esperanza. Sin Cristo estamos sin esperanza. O sea, no podemos esperar sino la muerte. Pero Jesucristo, nuestro Salvador, tuvo a bien mostrar su gracia y amor para que pudiésemos ser salvos de la ira de Dios. Y eso es importante que uno le diga. Cuando el Señor nos salva de su ira. Porque la Biblia dice que el Señor va a pagar a cada quien según sus actos. Y si a mí me salvan de la ira de Dios, oiga, me están haciendo un tremendo favor. ¿Por qué? Porque pagar la ira de Dios es por la eternidad en tormentos. En Cristo hay esperanza, sí, hay esperanza. Esto es gracia. Esto es el Evangelio. La buena noticia es que Dios es el creador y dueño de todo. Que Dios es santo, perfectamente santo. Que Dios requiere justicia, pero el hombre es pecador. Que el hombre necesita arrepentirse. Y que al final de esa conversación podamos decirle a la persona, bueno, tienes esperanza, Cristo te la ofrece. Y puedes en este momento creer en Él y apropiarte de ella. Hermanos, esto es, como le dije, muy a la carrera, ¿no? Yo puedo compartir con ustedes todo el resto de los textos que están aquí para que ustedes los puedan copiar y ustedes los puedan tener dentro de su arsenal de textos bíblicos a la hora de compartir el Evangelio con los demás. Pero, hermanos, entendamos que el Evangelio significa en su esencia algo, y entendiendo esa esencia, entonces es que nosotros vamos a poder compartir de manera clara y eficaz a los que no lo conocen y a los que no conocen al Señor. Amén, hermano. El Señor me los bendiga.